porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Sin embargo, muy pocos la buscan. Pero si te has decidido por ser más sabio, estás escuchando el podcast correcto. Aprendiz de Sabio es una colección de audios que grabé mientras les enseñaba estos principios a las personas que mejor enseñaría. Sí, mi familia. Queremos compartir contigo la sabiduría que encierran estas palabras. ¡Vamos! 6 de agosto, vamos a comenzar nuestro devocional familiar, aquí con mis pequeñas, mis mascotas y yo. Bueno, y Dios, el invitado más importante de esta reunión, porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos a un Dios que nos ama tanto, a un Dios que nos protege tanto? Estuvimos estudiando un poco acerca de Proverbios. Leímos Proverbios capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Shelomó, hijo de David, rey de Israel. Por cierto, como dato curioso, el nombre Shelomó significa Salomón. Pacífico. Sí, Pacífico. es Salomón. Lo tradujeron como Salomón, aunque los nombres jamás se traducen. Pero, sin embargo, pues en nuestras traducciones bíblicas al español nos llegó como Salomón. El rey Salomón, mejor conocido como Shelomó, tiene un nombre característico porque su nombre significa pacífico. Viene de la palabra shalom. La palabra shalom en hebreo es paz. Entonces, Shelomó es el pacífico, ¿vale? A diferencia de su padre, David fue un rey que hizo mucha guerra contra varios enemigos del pueblo de Israel. Pues tú sabes que el rey de Israel empezó con su primer batalla fue antes de que fuera rey, y fue batalla contra Goliat, uno de los representantes de los enemigos de Dios, los filisteos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a trabajar hoy con la siguiente palabra, porque vimos que la sabiduría, que los proverbios estaban hechos para entender sabiduría, que era la palabra jogma. Y la palabra jogma significa practicar la voluntad de Dios. Entendimos también que hay 2 formas de practicar la voluntad de Dios. ¿Cuáles eran? La forma oída y la forma leída. Leída. ¿Verdad? ¿Qué era orar? Entonces, no, la oída es a través de la oración. Ok. O sea, nosotros oímos a Dios a través de la oración. O a través de las personas, ¿no? O a través de la Biblia. O a través de las personas, pero no te olvides mucho que la oración no es tanto hablar, sino es más bien oír. Entonces, la oración nos va a llevar a escuchar la voluntad de Dios cuando nosotros necesitemos escucharla o cuando Él necesite comunicarnos algo. Entonces teníamos que se puede oír la voluntad de Dios a través de la oración, o se puede leer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. ¿Y qué son las Escrituras? Las Escrituras es la palabra de Dios, que en esa época la palabra de Dios que se tenía era solamente la Torá. No había otra palabra, o sea, solamente se tenía el Pentateuco, los primeros 5 libros, y si había otros libros no se consideraban oficialmente palabra de Dios. Hasta tiempo después fue que se añadieron a una colección de escritos que le llamaron el Tanaj, que se compone por la Torá, el Neviim y el Ketuvim, ¿verdad? Entonces, las escrituras es una parte de este Tanaj, y estas escrituras dice aquí que nosotros podemos entender la voluntad de Dios a través de su escritura. Entonces, vamos a estudiar hoy la siguiente palabra de Proverbios 1:2a, que dice: para entender sabiduría, que ya sabemos que es jogma, y doctrina. Vamos a estudiar hoy la palabra doctrina. Es que en la tradición católica, el recibir doctrina era como ir al catecismo, porque en el catecismo te enseñaban toda la cátedra de lo que era la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? Católica, catecismo, Sí. cátedra. Porque todos tienen K. Cat. Pero la doctrina de la Biblia es otra serie de cosas que ahorita vamos a estudiar bien, ¿vale? Doctrina. Vamos a estudiar hoy doctrina. Muy bien. Para estudiar esta palabra, pues nos vamos a ir al original.
la palabra original dice para conocer sabiduría y corrección. O sea, la palabra doctrina la cambia por corrección, la palabra corrección. ¿Cuál es esta palabra corrección? Es la palabra musar. Corrección en hebreo es musar. Por cierto, dato curioso para las personas que hablan hebreo, el libro de Proverbios no se llama Proverbios, sino se llama Mishlei. ¿Cómo se escribe la palabra que dijiste que era Musar. Ajá. Musar es M-U. A ver, espera. Ajá. S-A. S-M-U. M-U. Correcto. S-A-R. Sí. ¿Así? Musar, así como se escuche. Musar. O sea, doctrina es musar. No lo cambies de renglón. Doctrina es musar. No sé por qué mi idioma suena así. Y la palabra musar Sí. se deriva de otra palabra. O sea, hay palabras que son raíces y hay palabras que son tallos o ramas, ¿sí? Para asemejarlo a un árbol. Entonces, la raíz de musar es yazar. Ok. ¿Cómo se escribe ya sabes cómo se escucha? Yazar. Puedes poner una flechita enfrente que viene de la palabra yazar. Y-A-S-A-R. Yazar. ¿Yazar? Ujú. ¿Así cómo se escucha? Yazar con Y, Ay, ¿y con Z o con S? con S. Ok. Esta es una raíz primaria. Sí, es una raíz de la palabra musar. Yazar significa castigar, literalmente con golpes, o también con palabras, y de aquí viene la palabra instruir. Entonces, musar es una reprensión, es una advertencia, una instrucción o también una restricción. ¿Entiendes todas esas palabras? O sea, doctrina, musar, que viene de yazar, significa castigo, Golpes o reprensión, ¿ya está? Advertencia, Oh, escribí esto. espérame, es que yo sigo escribiendo, o instrucción. Y por último, restricción. ¿Qué te dice a ti todas esta colección de palabras? O sea, tiene muchos significados, ¿ya te diste cuenta? Doctrina se traduce por musar. Musar se puede decir como yazar o castigar. Ujú. ¿Y qué Yazar, yazar, pero musar significa castigo, reprensión, más? advertencia o instrucción y restricción también. ¿Quieres después de castigar? Yo creo que la palabra reprensión es reprender. Ajá. Cuando alguien te reprende, es como que, hey, no estés haciendo eso, para de hacer eso ahora. Es una reprensión. Sí. Después puede ser también una advertencia. ¿Qué es una advertencia? Como, ten cuidado con eso, que te vas a cortar o... Sí, no le abras la puerta a extraños porque puede pasar algo malo, ¿verdad? Esa es una advertencia. Sí, No te atravieses la carretera sin voltear hacia los dos lados porque te pueden. atropellar. Sí. No juegues con fuego porque puedes Quemarte. causar un incendio o quemarte, ¿verdad? Sí. Entonces,
Esas son las advertencias. Es muy diferente a la sabiduría de Jogma, porque mientras que Jogma era entender la voluntad de Dios, la otra es advertirnos sobre cosas que nos pueden pasar. Sí. Cuando quieres advertir, puedes decir, vas, o sea, ¿esto va a pasar o puede pasar? Las dos, ¿no? Las dos. Las dos. Ok. No toques el enchufe porque te vas a electrocutar. No es que puede ser que te electrocutes, seguro que te electrocutas. ¿Sí? Si tocas un enchufe con tu mano. ¿Vale? Entonces, las advertencias, pero también dice aquí una palabra que me gusta mucho para la traducción, que es la palabra restringir. Y que es que restringir es limitar. ¿Sí? Restringir es limitar. Por ejemplo, yo te dejo estar de aquí hasta, como cuando te dejo andar en la bici. Te dejo ir de aquí hasta el primer tope de la calle y luego hasta el último tope de allá abajo. Eso es restringir. ¿Por qué lo demás no? Porque no te veo, porque no te alcanzo, porque si te pasa algo voy a tardar en llegar y en darme cuenta. Eso es una restricción, ¿te das cuenta? Entonces, Musar nos está enseñando que Dios también nos restringe. Los proverbios también nos restringen. Entonces vamos a encontrar proverbios que nos van a hablar de la voluntad de Dios, y a veces la voluntad de Dios es restrictiva, es limitante. Sí. Yo recuerdo que cuando mi hija mayor, Sophie, era pequeña todavía, a veces no le gustaba ir de la mano en la calle. Se sentía como muy independiente y quería que la soltáramos. Pero había momentos en donde no la podíamos soltar. Regularmente cuando una persona, de esas personas que habitan en la calle, Sí. que venía en estado de ebriedad, hacia nosotros, le tomábamos la mano fuerte. Y recuerdo que una vez nos reclamaba y nos jaloneaba de que suéltame la mano, quiero estar yo sola. Pero no podíamos, teníamos que restringirla, porque como adultos nos dábamos cuenta que algo podía suceder. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, las musar o las palabras musar de estos proverbios son aquellas cosas que nos van a corregir o que nos van a limitar, ¿vale? Nos van a limitar. Es como si tuviéramos una cadena atada al pie. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, todo lo largo de la cadena tú puedes jugar, brincar, lo que tú quieras. Hasta puedes usar la cadena para jugar a la cuerda. Para conocer sabiduría y corrección. Para entender dichos de entendimiento. Antes de irnos a la siguiente parte, vamos a ver exactamente esto de musar. ¿Sí? Ok, entonces las palabras musar nos van a ayudar a poder conservar poder cultivar unas palabras que son las midot, que son rasgos o virtudes del carácter. Entonces, musar está conectada con las midot. O sea, musar te ayuda o te enseña a cultivar las midot. Sí. Midot se escribe M-I D-D-O-T. ¿Qué son las midot? Las midot son virtudes del carácter. Sí. Mientras que las personas regulares, las personas que no estudian estos principios, entienden que el carácter es ser enojón y despotricar y decir la verdad a la gente así sin tener miramientos o tener tacto para decir las cosas. La Biblia entiende el carácter como un cultivo
¿Y cómo son los cultivos? Ustedes ya están cultivando allá atrás tomate cherry. ¿Cómo son los cultivos? Son bonitos, traen animales y también podemos tener, no sé, como ahorita que estamos teniendo una tomatera y que nos va a dar frutos para poder comer. O Ok. para poder plantar de ¿Tú qué nuevo. dices, Pau? ¿Cómo es cultivar? ¿Cómo es? Trabajoso. Es trabajoso. Ujú. Trabajoso. ¿Tú echaste las semillas y ya al siguiente día ya estaba la tomatera del tamaño que está ahorita? No, es espera también. Es espera. También es tiempo, espera. Es paciencia. Paciencia. Es ver cómo va creciendo. ¿Se acuerdan del primer día que les dije? Brotaron unas tomateras. ¿Se acuerdan que les dije? Sí, Y después dijimos, ay, brotaron. Vamos a cuidarlas. sí. Vamos a ver si sí se dan. Porque probablemente no se daban. Probablemente llegaba un bicho y se las comía. Sí. Probablemente llegaba un hongo y ya no crecían. Sí. Entonces, poco a poco fueron creciendo, se fueron dando, se fueron fortaleciendo y fueron creciendo hasta que, como dice Analí, florearon, llegaron otras ayudas que son los insectos, las polinizaron y entonces se dio el fruto. Y también tenemos cebolla. ¿Y qué? ¿Qué ibas a decir? Ah, no, y. Iba a decir. Y nació. Y nació el fruto. Y nació el fruto, empezó el fruto. Y después de eso ahorita ya tenemos frutos, pero están verdes todavía. Sí, No podemos todavía comerlos, no podemos disfrutarlos porque todavía están verdes. Tenemos que esperar el tiempo en el que maduren esos frutos. Sí. ¿Y van a venir tiempos difíciles? Sí, igual que con las tomateras. Hubo días en Querétaro donde llovió mucho, muy fuerte, Y se rompieron. y las tomateras se agacharon todas, unas ramas se rompieron, las tuvimos que quitar, perdimos mucho fruto, Tuvimos que atarlas. tuvimos que volver a atarlas, volver a ponerlas con sus tutores. Fíjate, también eso es muy importante, tener un tutor. ¿Qué significa? Porque es difícil que una persona se reprenda a sí misma. Sí, pues sí. Es difícil que una persona se castigue a sí misma. Es muy difícil. Decía un proverbio chino que si tú tienes una batalla contra otra persona y le ganas, eres muy fuerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan los combates en Taekwondo? Sí. Si tú combates contra otra persona y le ganas, eres fuerte. Sí. Pero si tú combates contra ti mismo, contra ti misma, y te ganas, es que eres todopoderosa. ¿Vale? ¿Te das cuenta de eso? Si tú combates contra ti mismo y te ganas, eres todopoderoso. Pero ¿cómo que combatir contra ti mismo? ¿Cómo combatir contra ti mismo? Eso es una muy buena pregunta. Castigarte a ti mismo. ¿La puedo poner como inferencia? Sí, eso es una inferencia. ¿Cómo combatir contra ti mismo? Combates contra ti mismo cuando tú te autodisciplinas. Cuando tú dices, ya no voy a hacer esto, y no te necesita decir nadie nada, tú lo haces por ti mismo. Pero como eso es algo muy difícil, entonces es importante que nosotros, como las plantas de tomate, tengamos tutores. Los tutores son esa vara que le ponemos al lado, que es una vara dura, que es una vara resistente, y que entonces nos ayuda a crecer y a dirigirnos a donde nos tenemos que dirigir. ¿Sale? Sí. Entonces, poderte enseñar a cultivar las midot o las virtudes del carácter requiere que tú tengas gente a tu lado. ¿Qué gente vas a escoger para poner a tu lado y que te pueda cultivar en las midot? ¿Qué gente vas a poner a tu lado para cultivar una virtud del carácter? Ay, mucho mejor. Yo no sé quién podría poner. Mientras que la voluntad de Dios, el Jogma, te conecta con Dios, porque es necesario que tú vayas a la oración, a tu lugar secreto. Es necesario que vayas a tu lugar secreto, que te encuentres con Dios y que lo escuches en oración. O que vayas a tu lugar privado, abras la Biblia y empieces a leerla y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a entenderla. ¿Verdad? Esa es una conexión con Dios. Jogma es una conexión con Dios.
Entonces, lo que nosotros estamos aquí estudiando, aparte de Jogma, que es la conexión con Dios, Musar nos va a conectar con otros. Entonces, mientras nosotros seamos aprendices, nosotros necesitamos tener gente que nos enseñe las virtudes del carácter. Pero a ver, piensa en una virtud del carácter. A ver. Ya lo dijeron con el cultivo. Esas son, el cultivo nos refleja virtudes del carácter. ¿Qué dijeron ustedes hace rato? Ser cuidadosos, ¿no? Cuidadosos, Pacientes. pacientes. Imagínate que yo un día llego enojado y digo, ay, esta tomatera, ay, me cae gorda, y la empiezo a destripar, a cortarla, a doblarla, a herirla. ¿Eso es cuidadoso? No. Entonces, si te das cuenta, la palabra musar nos enseña a que nosotros vamos a corregir con cuidado. ¿Sí me explico? Entonces tienes que elegir a personas que corrigen con cuidado, no personas grotescas, salvajes que corrigen a lo bruto, sino personas que corrigen con cuidado, que tienen cuidado de tu alma, que tienen cuidado de tu corazón. ¿Sí me explico? Para que entonces tengas una corrección y una restricción. Pero por favor, como aprendiz, como hijo, como hija, tienes que entender cuando es la parte amable. ¿Sí me explico? Cuando te dicen, mira, no lo hagas porque te puede pasar esto. Esa es la parte amable. La otra es cuando ya te vas a atravesar la carretera y no te estás fijando y alguien te agarra hasta del pelo y te pesca y dice, detente, te van a atropellar. A lo mejor hasta te tira de espaldas, ¿verdad? Sí. Y te va a doler, Pero te va a salvar. pero te va a salvar, porque no hiciste caso a la restricción en un momento. Entonces la restricción es para que tú midas y digas, bueno, hasta aquí se puede. ¿En relación con quién? ¿Con Dios? En relación con los demás. ¿Sí? Por eso empieza con una relación con los demás. Empieza con la relación con tu tutor. Empieza con la relación de tu labrador. Si tú fueses un cultivo, tendrías un labrador. Y ese labrador es la persona que cuida el cultivo. ¿Sí? ¿Y te acuerdas cuando las tomateras tenían sus chupones? Oh, sí. ¿Sí? Tenían los chupones y los teníamos que quitar, ¿verdad? Imagínate si esa tomatera tuviera nervios, ¿qué diría? ¡Ay, no me los arranques! ¡Ay, duele! Duele que me arranques uno de mis chupones. Pero sabemos que los chupones no le hacen bien. Como labradores, nosotros cuidamos la planta y decimos, chupones no hacen bien. Porque nosotros no queremos planta de tomate. Si quisiéramos hoja de tomate, entonces deja los chupones, son hojas. Pero como queremos fruto de tomate, entonces quitamos los chupones porque solo quitan energía. Los chupones no dan fruto. Los chupones solamente generan hoja y no necesitamos hoja. ¿Vale? Entonces, la relación con los demás empieza con que tú tengas tutores. Anótalo, por favor. Yo le voy a poner así, a ver si tú quieres ponerle. Voy a poner toda una reflexión. ¿La qué? Somos ¿La prudencia qué? Somos un cultivo. Somos un cultivo en manos de nuestro labrador. Somos un cultivo en manos de nuestro labrador. Nuestra primera relación con los demás es con nuestros tutores. ¿Quién sería el labrador? Dios. El labrador es Dios. Yo soy el labrador de mi cultivo que tengo allá en el patio trasero. Pero Dios es el labrador de nosotros que somos su cultivo. ¿Sí? Ajá.
Nada más que Dios no cultiva tomates en nosotros. ¿Qué cultiva? ¿Frutos de quién? De la sabiduría. Frutos de Él. Y los frutos de Él se llaman los frutos del Espíritu Santo. Fe, paz, Sabiduría. paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Muchas cosas que el Espíritu Santo va a estar provocando en nosotros. Cuando estudiamos los frutos, estudiamos el significado de cada uno de ellos, ¿verdad? Ok. Si no nos desviamos demasiado, ¿sí? Entonces, ahorita estamos viendo que Musar nos va a ayudar a limitarnos para producir fruto. ¿Sí? Musar nos va a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Musar es como esos hilitos que nosotros atamos a la planta para decirle no te vayas para allá, no te cuelgues porque te quiebras. O como babuina, que la atamos hacia el balcón. La atamos para darle una forma. Esas limitaciones, esas ataduras que vienen de parte de Dios, esas ataduras son ataduras de amor. Nos ata con amor y nos lleva a la posición que debemos estar para que nosotros respondamos a la manifestación del fruto. ¿Sí me explico? Entonces el labrador lo va a hacer por nosotros. Ese trabajo es trabajo de Dios con nosotros. Pero va a usar a tutores. Sí. ¿Sí me explico? ¿Y los tutores quiénes son? Pues. Dios. No, Dios es el labrador. ¿Y los tutores? Personas. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, tú te tienes que dejar tutorear por una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo. Es decir, si tú ves que una persona es impaciente, no te vas a acercar con esa persona a decirle, ay, forma en mí el fruto de la paciencia, por favor. Porque no lo tiene. No sabe cómo formarlo en ti. ¿Sí me explico? Pero si ves que una persona tiene el fruto del servicio a los demás, entonces dices, a ver, me voy a acercar contigo para poder servir a los demás. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si una de ustedes me dijera, yo quiero servir a los demás, te diría, ve con la tía Paula. ¿Por qué? Porque te va a enseñar a cocinar para servir a los demás. Oh, Te va a enseñar cómo servir a los demás. Porque es una muy buena anfitriona. ¿Sí me explico? Sabe recibir a sus visitas. Las recibe muy bien. Cuando hemos ido a su casa, ¿cómo te recibe? Muy bien. ¿Verdad? Y no te deja ni levantar los trastes, ni lavarlos. Quiere platicar contigo, quiere estar contigo. ¿Por qué? Pues porque su don o su fruto, el fruto del Espíritu Santo en su vida, es servir a los demás. ¿Sí me explico? Si tú quisieras desarrollar el don de la bondad, pues te vas con una persona que ya lo tiene desarrollado. Y te dejas atar por esa persona. Esas personas probablemente te van a decir cosas que no te gustan. ¿Sí me explico? A ver, servir a los demás implica lavar los trastes. Servir a los demás implica que compres cosas con antelación. Servir a los demás implica que pienses qué necesidades van a tener. Servir a los demás implica que les va a ser favorable. Servir a los demás a lo mejor implica un regaño. A lo mejor, pero yo no quiero regañarlos. Pero vas a tener que regañarlos. ¿Sí me explico? Porque ese es el servicio a los demás. educar, o sea, casi que educarnos. Educar también tiene que ver con servicio a los demás. Entonces dice aquí, fíjate, se refiere a una actividad espiritual que enseña a cultivar los rasgos o virtudes del carácter para mejorar la conducta personal, la relación con Dios y la relación con los demás. Significa instrucciones y corrección, ética y moralidad, disciplina y desarrollo personal. ¿Vale? Fíjate qué interesante aquí. La palabra musar implica dar o recibir una enseñanza que resulta en una mejora de la conducta. Musar se relaciona con un conjunto de principios éticos y códigos de conducta moral para la vida. Implica disciplina y el cultivo de las cualidades interiores, que son las midot, para mejorar la vida espiritual. Se centra en la práctica del desarrollo personal y la introspección para moldear